El día que abrí la puerta de mi casa embarazada y me encontré cara a cara con mi exmarido, acompañado por mis suegros sonrientes, entendí que el infierno no tiene límites cuando la familia política lo alimenta. Me llamo Carolina, tengo 32 años y estoy esperando a mi primer hijo con el hombre al que más he amado, Andrés. Llevamos 5 años juntos, 3 de ellos casados, y aunque nuestro matrimonio ha sido fuerte y hermoso, no ha estado exento de tormentas. La más constante, oscura y retorcida de todas, tiene nombre y apellido: mis suegros, Verónica y Eduardo. Desde el primer momento que me conocieron, hicieron evidente su desagrado. A ellos no les gustaba que yo fuera unos años mayor que su bebé, 4 años, para ser exacta, ni que ya hubiera estado casada anteriormente. Cuando se enteraron de que yo había tenido un breve matrimonio a los 22 con un exnovio universitario, casi se desmayan. Y cuando supieron que además ganaba más dinero que Andrés, bueno, aquello fue el apocalipsis. Yo no era lo que esperaban para su hijo. No era dócil, no pensaba dejar mi carrera para convertirme en ama de casa, y mucho menos planeaba dejar que su hijo mandara en la relación solo por ser el hombre. Andrés, por su parte, nunca se dejó manipular por ellos. Siempre me defendió. Y cuando finalmente nos comprometimos, sus padres cortaron toda comunicación con nosotros. Ni siquiera asistieron a nuestra boda. Fue una herida silenciosa para Andrés. Yo sabía cuánto le dolía, pero él lo disimulaba con una sonrisa, asegurándome que su única familia ahora era yo. Por eso, cuando hace unos meses anunciamos mi embarazo en redes sociales, me sorprendió recibir un correo electrónico de sus padres. Querían reconciliarse. Decían que extrañaban a su hijo, que querían conocer a su nieto, que deseaban volver a formar parte de nuestras vidas. Y yo, como tonta sentimental, pensé que tal vez había una pequeña luz en ese túnel. Que el bebé era una oportunidad para cerrar viejas heridas. Pensé que, si todo salía bien, podría incluso regalarle a Andrés una sorpresa inolvidable, una reunión pacífica con sus padres. Después de mucho pensarlo, les di nuestra dirección. Me sentía nerviosa, pero también ilusionada. Tal vez por fin podríamos empezar de nuevo. Y entonces, llegó el día. Toqué a Andrés para que se quedara en casa. Me aseguré de tener todo en orden. Cuando sonó el timbre, abrí la puerta con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Y allí estaban, mis suegros, y junto a ellos, mi exmarido, Julián. Sí, Julián. Ese hombre con el que me casé a los 22, el que no había visto en años, el que me había acosado por redes sociales cada vez que intentaba rehacer mi vida. Lo primero que sentí fue un vacío en el estómago. Luego, una oleada de enojo, y por último, pura incredulidad. Mi ex estaba incómodo, mirando al suelo. Mis suegros, en cambio, sonreían como si hubieran traído un pastel sorpresa. «Mira quién vino», dijo mi suegra con entusiasmo. «Es nuestro invitado especial. Pensamos que te haría ilusión verlo, Carolina». No respondí. No podía. Mi mente intentaba procesar cómo era posible que alguien pensara que eso era una buena idea. Cerré la puerta en silencio y me fui directo a sentarme en el sofá. No lloré. Aún no. Andrés me miró confundido, sorprendido por la presencia de sus padres en primer lugar. Y cuando le conté lo que habían hecho, su rostro cambió por completo. Salió furioso, directo hacia ellos. Cuando volvió, ya se habían ido. No quise preguntarle qué les dijo. Yo estaba muy ocupada sintiéndome culpable por haber creído en ellos, por haber querido darles otra oportunidad, por haber bajado la guardia. Al día siguiente, recibí un nuevo correo. Era de mis suegros. Se disculpaban con una explicación absurda, que todo era una broma, un gesto de humor, que no sabían que mi relación con Julián había terminado mal. Pero claro que lo sabían. Yo ya les había contado antes todo lo que Julián me había hecho: los mensajes insistentes, las cuentas falsas, el acoso velado. Andrés también lo sabía. Y él ahora me decía lo mismo que yo sentía. Esa visita no fue una simple broma, fue un ataque planeado. Una provocación disfrazada de chiste. El tiempo pasó, y no les respondimos. Ni por cortesía. Ni por educación. Nada. Pero el silencio no fue suficiente. Días después, volvieron a tocar a nuestra puerta. Yo estaba sola. Andrés había salido a una reunión de trabajo. Me sentí vulnerable. Estaba embarazada y sola con mi ansiedad. Les pedí que se marcharan. Les hablé con educación, pidiéndoles que volvieran cuando Andrés estuviera en casa. No quería confrontarlos. Solo deseaba paz. Pero entonces, soltaron la máscara. «Eres tú el problema», me gritó Verónica. «Eres una manipuladora. No puedes ni tomarte una broma sin armar una tragedia». Y como yo no respondí, siguieron.
Me acusaron de aislar a Andrés, de controlarlo con mis años, mi salario y mi embarazo. Me insultaron. Me humillaron. Entonces lo decidí, los grabé. Con el celular en la mano, registré cada palabra, cada insulto, cada acusación, todo. Y después de 10 minutos, les dije que iba a llamar a la policía. No fue un farol. Iba en serio. Por suerte, se marcharon antes de que tuviera que marcar. Pero antes de irse, mi suegra me dijo una última frase, una amenaza que aún retumba en mi cabeza. Volveremos. No vas a lograr separar a Andrés de su familia. Nunca. Después de cerrar la puerta con el corazón latiéndome en el cuello, me fui al baño, me miré al espejo y me pregunté si todo esto de verdad estaba ocurriendo. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían traer a mi ex como si fuera un payaso de fiesta sorpresa? ¿Qué clase de personas hacen eso a una mujer embarazada? Cuando Andrés regresó esa noche, le conté todo, con cada detalle, y le mostré el video que había grabado. Él no podía creerlo. Ver a sus padres gritarme, insultarme, burlarse de mí como si yo fuera el enemigo, lo dejó en shock. Ya no hay vuelta atrás, me dijo con los ojos llenos de furia. Esto no fue un malentendido. Es maldad pura. En su voz había una mezcla de dolor y determinación. Me abrazó, me acarició el vientre, y juró que nadie nos volvería a hacer daño. Lo triste es que esa promesa se puso a prueba demasiado rápido. Al día siguiente, recibí un nuevo mensaje. No de mis suegros, esta vez, sino de Julián, mi exmarido. Era desde una cuenta nueva. Otra más. Sabía que era él desde el primer segundo. No sé si fue un presentimiento o esa ansiedad sorda que se instala en la boca del estómago cuando sabes que algo no está bien. Abrí el mensaje con la respiración entrecortada. Pero esta vez, fue distinto. Me escribió un texto largo, raro, que se sentía como una despedida. Decía que se había dado cuenta de que yo era feliz, que debía dejarme ir, que por fin entendía que nuestra historia había terminado para siempre. Me habló del momento en que nos vimos en la puerta, de mi rostro congelado, de cómo eso le hizo comprender que él no tenía lugar en mi vida, que ya no lo tenía desde hacía mucho, y que por eso, ese mensaje sería el último. Me conmovió, pero no lo respondí. Porque sé cómo funciona ese juego. Un mensaje amable puede ser la entrada a una nueva cadena de acoso. Así que lo dejé en visto, en silencio. Cerré el teléfono y lo bloqueé de nuevo. Porque lo que tenía conmigo ya no era amor. Era obsesión. Y esa obsesión ya había sido alimentada por mis suegros. Porque sí, Julián también me confirmó algo que ya temíamos. Ellos sabían perfectamente lo que había pasado entre nosotros. Lo sabían todo. No fue una broma inocente. Fue un intento deliberado de desestabilizar mi matrimonio. De dañarme. De sabotear la familia que estoy construyendo con Andrés. Y aún así, él decidió hablar con ellos. Andrés quiso darles una última oportunidad. Quería decirles, con calma y claridad, que por mi bienestar y el del bebé, necesitábamos espacio. Yo no fui con él. No podía soportarlo. Pero esperé en casa, con un nudo en la garganta, confiando en que algo de su antigua relación de hijo con ellos los haría entrar en razón. Pero regresó antes de lo que esperaba, con los ojos rojos de rabia. No hay esperanza, me dijo, están completamente fuera de control. Me contó todo lo que pasó. Que al principio fueron amables, que fingieron arrepentimiento, que prometieron que todo había sido malinterpretado. Pero cuando él mencionó que necesitábamos espacio, explotaron. Lo acusaron de ser un títere. Dijeron que yo lo manipulaba, que era una mujer controladora y ambiciosa. Que él era débil por dejarse llevar por mí. Y peor aún, insinuaron que no era apto para ser padre. Mi corazón se detuvo un segundo cuando me dijo eso. Porque no es solo una opinión, es un ataque directo a nuestra familia. A nuestro hijo. Pero no se detuvieron ahí. Le dijeron que si él no tomaba el control de la relación, lo harían ellos. Que iban a luchar por la custodia del bebé. Que no permitirían que su nieto creciera bajo la influencia de una mujer como yo. Eso, amiga, fue una amenaza. Una real. Y por suerte, Andrés también los grabó. Cada palabra, cada insulto, cada amenaza quedó registrada. Y eso cambió todo. Ya no se trataba de una suegra entrometida o un suegro anticuado. Se trataba de protegernos. De defendernos legalmente. Porque esas personas estaban cruzando todos los límites. Consultamos a un abogado. Y él nos dijo que con esas grabaciones podríamos iniciar el proceso para una orden de alejamiento. No era seguro que nos la otorgaran, pero valía la pena intentarlo. Al mismo tiempo, decidimos que ya era momento de mudarnos. Hacía meses que hablábamos de buscar una casa más grande. Pero ahora, se convirtió en una necesidad urgente.
Queríamos desaparecer del mapa antes de que algo más grave ocurriera. La idea era simple: alejarnos antes de que el bebé naciera. Crear un nuevo hogar lejos del veneno. Pero por desgracia, el tiempo no nos alcanzó. 3 noches antes de firmar el contrato de la nueva casa, volvieron a aparecer. Tocaron la puerta. Otra vez. Y esta vez, no solo gritaron. Mi suegro comenzó a insultarme con palabras tan violentas, tan cargadas de odio, que sentí miedo real. Mi esposo abrió la puerta para enfrentarlo y se encontró con un hombre fuera de sí, que incluso intentó empujarlo para entrar a la casa. Yo estaba detrás, sosteniéndome el vientre con ambas manos, y fue entonces cuando entendí que ya no se trataba de límites emocionales. Se trataba de seguridad, de supervivencia. Llamamos a la policía. Llegaron rápido. Se los llevaron. Nosotros presentamos cargos, usamos los videos, hablamos con el abogado. Y aunque sabíamos que la justicia es lenta, teníamos esperanza. Y mientras esperábamos, llegó el bebé. 1 semana después de dar a luz, con el cuerpo aún recuperándose y el alma tambaleándose, creí que al fin podríamos respirar. Pero no, amiga. A veces, las personas horribles no entienden que han sido derrotadas hasta que la ley los obliga. Dar a luz debería ser uno de los momentos más sagrados, íntimos y hermosos en la vida de una mujer. Pero para mí, ese día terminó con gritos, insultos y una enfermera siendo agredida en el hospital donde acababa de nacer mi hijo. Solo unas horas después de haber tenido un parto largo, doloroso y agotador, cuando apenas comenzábamos a acurrucar a nuestro bebé por primera vez, mis suegros irrumpieron, como si fueran los protagonistas de una telenovela mal escrita. No les habíamos dicho en qué hospital estaríamos. Muy pocas personas sabían. Aún no entiendo cómo nos encontraron. Tal vez llamaron a todos los hospitales de la ciudad o fueron uno por uno hasta dar con nosotros. Tal vez sobornaron a alguien. O tal vez fue simple obsesión desquiciada. Lo cierto es que llegaron. Primero se encontraron con Andrés en el pasillo. Él no lo podía creer. Les exigió que se fueran, les dijo que era un momento privado, que estaban violando un límite sagrado. Pero no les importó. Corrieron por el pasillo como 2 locos, intentando llegar a la habitación. Una enfermera les bloqueó el paso y les pidió que bajaran la voz. Mi suegra, en lugar de calmarse, le arrebató el teléfono y lo estrelló contra el piso. Todo eso ocurrió mientras yo seguía en la habitación, débil, exhausta, con mi bebé dormido sobre el pecho y el corazón palpitándome de angustia. La seguridad del hospital llegó rápido. Se armó un escándalo. Mi esposo los enfrentó con toda la furia que llevaba contenida durante meses. Y por primera vez, no hubo salida para ellos. Presentamos cargos. Esta vez teníamos todo: cámaras de seguridad, testigos, dispositivos destruidos y una enfermera dispuesta a declarar. Ya no era solo una historia de acoso familiar. Ahora era un crimen federal. El abogado nos dijo que esta vez no habría juez indiferente que pudiera ignorar la evidencia. Y tenía razón. 1 mes después, la orden de restricción fue aprobada sin objeciones. Mis suegros ya no podían acercarse a menos de 100 metros de nosotros, de nuestro hijo, de nuestra casa. Esa sola noticia me hizo dormir por primera vez en semanas con verdadera paz. Pero aún faltaba lo mejor: la audiencia final. El veredicto. Y, querida amiga, fue glorioso. Les impusieron una multa por destrucción de propiedad. Tuvieron que pagar 5,000 pesos a la enfermera como compensación por daños morales, 10,000 pesos al hospital por la alteración del orden y el equipo destruido, y 3,000 pesos al guardia de seguridad, porque sí, durante el forcejeo, mi suegro le gritó palabras racistas. Eso, sumado a los antecedentes de acoso, grabaciones previas, y el hecho de que intentaron irrumpir en el área de neonatología, fue suficiente para imponerles libertad condicional durante 2 años. Tienen que presentarse ante un oficial, someterse a pruebas de drogas, asistir a terapia de manejo de ira y realizar servicio comunitario. Y no pueden salir del estado sin autorización judicial. Fue un respiro. No una victoria absoluta, pero sí una declaración de justicia. Yo estaba allí, sentada al lado de mi esposo, viendo cómo sus padres, esas personas que me hicieron sentir tan pequeña, tan humillada, tan indefensa, ahora estaban recibiendo por fin un pedazo del peso que merecían. Cuando salimos de la corte, Andrés me tomó de la mano y me dijo: «Te lo prometí. Nadie volverá a tocar a nuestra familia». Y lo cumplió. Lo ha cumplido todos los días desde entonces. Nos mudamos, cambiamos de número, reforzamos la seguridad del hogar. La casa nueva es más grande, más luminosa, y cada rincón tiene algo que nos recuerda que somos nosotros quienes construimos esta vida. No ellos. No el pasado. No los manipuladores.
Pintamos la habitación del bebé juntos, pusimos estrellitas en el techo, y cada noche, al verlo dormir, siento que todo valió la pena. Que cada lágrima, cada grito, cada miedo, nos trajo hasta aquí. No ha sido fácil. Ser madre primeriza ya de por sí es abrumador. Pero hacerlo mientras lidias con una familia política que cruza todas las líneas, es una batalla diaria. Y sin embargo, no estoy sola. Andrés ha sido mi roca. No es perfecto, claro. Se ha roto muchas veces por dentro. Ha llorado por perder a sus padres de esa manera. Pero nunca ha dudado de mí. Nunca ha vacilado en protegernos. Y yo, que alguna vez me sentí culpable por ser el motivo de la separación entre él y sus padres, hoy entiendo que no fui la causa, fui la excusa perfecta que ellos necesitaban para revelar lo que realmente eran. Nunca se trató de mí. Se trató de su control. De su necesidad enfermiza de decidir por los demás. De esa mentalidad tóxica donde una mujer fuerte, con voz propia y con éxito profesional, es una amenaza. Y lo siento, pero yo no nací para pedir permiso. Tampoco nací para callarme ante el abuso, ni para aceptar bromas que solo buscan hacerme daño. Soy madre. Soy esposa. Y ahora, también soy la guardiana de un hogar que nadie volverá a mancillar con veneno. Y sí, fue duro. Y sí, aún tengo heridas. Pero he ganado algo más valioso que todo eso: libertad, claridad, poder personal. Y no pienso soltarlo jamás. Han pasado 8 meses desde aquella tormenta en el hospital. 8 meses desde que mis suegros fueron forzados a enfrentar, por fin, las consecuencias de su odio, su ego y sus decisiones. Y aunque han intentado seguir apareciendo en nuestras vidas de formas indirectas, ya no tienen el poder que antes les otorgábamos. La orden de alejamiento está en pie. El juicio concluyó. Las multas fueron pagadas. El servicio comunitario ha comenzado. Sus movimientos ahora están restringidos por ley, y sus nombres figuran en documentos oficiales como agresores y disruptores del orden público. Y nosotros seguimos adelante. Nuestra casa ahora es un refugio de paz. La habitación del bebé tiene las cortinas color menta que yo soñaba. Andrés me hizo una estantería él mismo, para que pusiera todos los cuentos que quiero leerle a nuestro hijo. Por las noches, cuando lo arrullo en mis brazos y lo veo dormido, siento una calma que no conocía antes. Hay cicatrices, sí. Algunas visibles, como el pequeño salto de mi corazón cuando suena el timbre inesperadamente. O ese reflejo automático de mirar por la mirilla antes de abrir cualquier puerta. Pero también hay fuerza. Una fuerza nueva. Una que me nació al mirar al abismo, y no retroceder. Y eso es algo que quiero compartir contigo, amiga que estás viendo este video. Quiero que sepas que muchas veces, los monstruos no vienen en forma de desconocidos. A veces usan la máscara de la familia, del yo solo quiero lo mejor para ti, del todo fue una broma. Y no tienes que perdonar solo porque tienen tu sangre, tu apellido o porque la sociedad te diga que así son los suegros. Tampoco tienes que callarte para mantener la paz. Porque a veces, mantener la paz externa significa destruirte por dentro. Yo aprendí que hay líneas que nadie puede cruzar. Que ser fuerte no es gritar, ni imponer, sino sostenerte firme cuando todo el mundo quiere que te derrumbes. Y aprendí que cuando te atreves a poner límites, las personas correctas se quedan, y las incorrectas revelan su verdadero rostro. Andrés lo vio claro. Eligió protegernos. Eligió dar un paso al frente cuando todo le pedía que retrocediera. No fue fácil para él, y eso me enseñó que los verdaderos vínculos no se miden por sangre, sino por lealtad, por cuidado mutuo, por el coraje de defender lo que vale. Mis suegros pensaron que podían manipularnos, dividirnos, hacerme dudar de mí misma. Pero fracasaron. Y su fracaso es la prueba más grande de que lo hicimos bien. Hace apenas una semana, Andrés me miró mientras jugábamos con nuestro hijo en el tapete del salón y me dijo: a veces me duele que mis padres ya no estén, pero jamás cambiaría lo que tenemos por lo que perdí con ellos. Y eso, para mí, lo dice todo. Esta historia no es solo sobre el drama, el caos y los escándalos legales. Es una historia sobre cómo las mujeres también tenemos derecho a poner condiciones. A decir no aunque duela. A protegernos incluso de quienes llevan nuestro mismo apellido político. A veces, el mayor acto de amor no es aceptar a todos, sino tener el valor de decir: aquí no entras más. Y sí, me hubiera encantado que las cosas fueran distintas. Me habría encantado tener suegros amorosos, que me abrazaran en la sala de parto, que trajeran flores en lugar de gritos. Pero ya no vivo en ese hubiera. Ahora vivo en el presente que estoy construyendo cada día. Y ese presente me gusta mucho. A ti, que estás viendo este video, quiero dejarte con una pregunta que me cambió la vida.
¿Cuántas veces te has silenciado solo por miedo a parecer exagerada o poco comprensiva? ¿Y cuántas veces te has tragado la culpa que otros te tiran encima solo por querer poner límites? Si estás pasando por algo parecido, recuerda, tú no estás loca. No eres la mala. Y no estás sola. Mereces respeto. Mereces paz. Mereces rodearte de personas que te hagan bien. Y si eso significa cortar lazos con quienes no saben amar sin destruir, entonces que así sea. Tu salud mental vale más que la apariencia de una familia funcional. Yo aprendí a amarme más en medio de este caos. Y aunque me costó lágrimas, noches en vela y una montaña rusa de emociones, no me arrepiento. Porque hoy, mientras veo a mi hijo dormir tranquilo, sé que todo esto fue por él. Para que crezca en un hogar donde el amor no duela, donde la paz no se mendigue, y donde su madre no se arrodille ante quienes la quieren hacer pequeña. Y eso, amiga, vale cada batalla. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha gustado y encuentras en ella algo valioso o inspirador, te animamos a suscribirte, regalarnos tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte esta historia con amigas y familiares, porque nunca sabemos quién necesita escuchar algo así hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.